¿Cómo colocás a Milei en populismo, antipopulismo? Es que efectivamente ahí se muestra también cuán útil o no es el término populismo, ¿no? Efectivamente hay cosas que le van a atribuir de su carácter supuestamente populista en términos de las expresiones anti-elites, una cierta presunta informalidad. Sin embargo, a mí me parece, en lo personal, que el centro de la idea antipopulista, por ejemplo en Argentina, sobre todo en los últimos 20 años con Macri, era poder señalar con mucha precisión, en su mirada específica, esto que yo decía antes, de una forma programática, quizás en el caso de Macri, cuáles eran los problemas de penalidad y los problemas de cercenamiento de la libertad que se generaban cuando un líder proponía niveles de protección y de emancipación a partir de una mayor presencia del Estado, a partir de una mayor acción colectiva de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. En ese sentido, Milei es una versión como proteica, ¿no? Una versión filtrada, sin todas estas cuestiones instrumentales sobre qué habría que hacer específicamente en tal o cual caso, una versión, si uno diría, doctrinaria de ese antipopulismo. No tiene que haber Estado, no tiene que haber impuestos. Doctrinaria no digo porque el tipo tenga un corpus teórico al respecto, no es relevante en este caso, sino doctrinaria en el sentido de que no está pensando, ni está proponiendo, ni está siendo elegido por quienes lo apoyan por las propuestas específicas, como podría ser el caso de la construcción más tradicional, en el sentido que podía haber hecho Juntos por el Cambio, por las propuestas específicas. Es improbable, digamos, que Milei disuelva el Estado. Es improbable que siquiera quienes lo apoyan piensen que efectivamente va a llegar a un lugar y va a disolver el Estado, va a anular los impuestos, digamos. Pero tiene más que ver con convocar a ese imaginario, vuelvo al principio, de tratar de explicar, y esa es una expresión coyuntural, una coyuntura larga, digamos, ¿no? Pero coyuntural de la Argentina, de una competencia por la explicación de cuáles son los problemas que hacen que la Argentina esté como esté. Eso no es una situación habitual en Argentina o en cualquier otro país del mundo. Hay momentos en los cuales las explicaciones tienen que ver con cómo el país progresa, cómo el país deja atrás un determinado régimen político, etcétera, etcétera. El centro y eso es razonable, el centro político latente en la Argentina es una competencia para tratar de explicar por qué a Argentina no le va bien, al menos desde mediados de los 70. Y lo que él ofrece en ese sentido es esta versión purificada, filtrada de nuevo, de lo que el antipopulismo reflejó durante los últimos 20 años, sobre todo en la voz de Macri. Me parece que él deja de lado, me da la impresión que en ningún momento mencionó al populismo como enemigo, no, que en ese sentido la opción de Milei sea una opción de baja calidad, ¿no? Porque a veces tenemos a pensar en una respuesta que yo a veces me tiento, pero no quiero dar, es que es una que esa respuesta de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, es una respuesta desesperada, ¿no? Es una reacción a un país que le va mal. Bueno, todas las opciones políticas, quienes votan a otras cosas, también son reacciones y también son miradas. En esa exasperación, en esa crispación, en esa bronca, hay una mirada del mundo. No es solamente que los jóvenes son antipolítica, como se dice ahí. La opción de Milei no es una opción antipolítica, es una opción de derecha, que articula una visión del mundo y de cómo tiene que funcionar la sociedad y el Estado, poquito, digamos, bajo cierto marco. En ese sentido, la opción de los jóvenes no parece fruto, si existe, no parece fruto de la inmadurez o de la falta de experiencia política, sino justamente de tener un menor bagaje sobre sus espaldas del cual hacerse cargo. Ahora, en relación a la segunda parte de la pregunta de por qué eso, sino el trotskismo, me parece que uno tiene que preguntarse también cuáles son las opciones electoralmente competitivas. Y eso no se mide por la cantidad de minutos de espacio televisivo o las noticias en los diarios solamente, que ya serían un indicador, sino cómo está formada la cancha. Las opciones políticas no compiten nunca en situaciones de igualdad. Y en este momento las opciones competitivamente posibles, digamos, dejan mucho más en el centro a unas que otras. Digo, porque
el trotskismo y las distintas variantes de la izquierda que tienen un cierto crecimiento, tienen también enfrente suyo una cancha en elevación muchísimo más problemática, muchísimo más limitada, muchísimo más cercenada que la que tienen los otros actores políticos. En ese sentido, uno podría decir políticamente que es más valioso un 3% de una fuerza arrinconada que un 10% de una fuerza que se puede expresar en plenitud. En términos de los votos eso no tiene la más mínima importancia, pero quiero decir, me da la impresión de que la opción de Milei no es una opción que se pueda pensar solamente como el fruto del arrinconamiento. Ese arrinconamiento es relativo, las opciones electoralmente competitivas se deciden no solo en el momento electoral, y se deciden también en base a qué ideas a lo largo del tiempo se van considerando legítimas y se van considerando como parte del sentido común.